Las estrellas pertenecen al dominio Corati, y las poseían desde hacía 3000 años. La almirante Vexara se encontraba en el puente de su nave insignia, la Espada Eterna, observando el vacío infinito a través de las ventanas de cristal que se extendían del suelo al techo. Su piel azul pálido brillaba bajo la suave iluminación de la nave, y sus antebrazos se movían con una gracia experta mientras revisaba los informes diarios. El dominio era perfecto, como siempre lo había sido. El orden reinaba en cada mundo habitado, y el caos solo existía en los espacios vacíos entre las estrellas. La tripulación del puente trabajaba en silencio a su alrededor. Sus consolas de cristal pulsaban con una luz tenue mientras los datos fluían a través de los sistemas informáticos orgánicos de la nave. Todas las naves de la flota del borde exterior informaron lo mismo. Paz. Las especies inferiores se comportaban bien, pagaban su tributo y aceptaban su lugar en el orden natural. Así era como debían ser las cosas. La almirante llamó al oficial de comunicaciones Hexig desde su puesto. Hemos recibido nuevos datos de reconocimiento de los exploradores fronterizos. Han identificado varios mundos primitivos en el sector 7749. Los brazos principales de Vestara se cruzaron tras la espalda mientras sus manos secundarias seguían leyendo informes. Clasificación: civilizaciones predisformes, en su mayoría. Una especie ha logrado viajar más rápido que la luz. Se llaman a sí mismos humanos. La almirante apenas levantó la vista. Las especies predisformes eran comunes, y quienes acababan de descubrir los viajes espaciales eran aún menos interesantes. Siempre seguían el mismo patrón. Emoción al descubrir las estrellas, luego terror al darse cuenta de que no estaban solos, seguido de sumisión a la autoridad dominante. Había sucedido miles de veces antes. Procedimiento estándar, dijo. Vigílenlos. Si establecen más de 3 colonias fuera de su sistema de origen, emitan una notificación de cumplimiento. Lejos de la Espada Eterna, el capitán Hake Morrison flotaba en la esclusa de aire de su nave, la Geraisen. La nave de exploración más nueva de la Tierra era pequeña, comparada con las enormes naves coloniales que habían llevado a los humanos a sus primeros mundos más allá del sistema solar. Pero era rápida, y estaba equipada con el equipo de escaneo más moderno. Hake se había ofrecido voluntario para esta misión porque alguien necesitaba cartografiar los sistemas vacíos entre las colonias humanas y las regiones desconocidas más allá. El sistema Kepler parecía vacío en los escaneos de largo alcance. Ningún planeta en la zona habitable. Ninguna señal de civilización. Nada más que una estrella enana roja y un conjunto de rocas congeladas. Debería haber sido una misión de reconocimiento rutinaria. Cartografiar el sistema. Buscar recursos útiles y pasar a la siguiente zona vacía del espacio. Punto. Pero los escáneres habían detectado algo inesperado en el cuarto planeta. Formas geométricas que no pertenecían a la naturaleza. Líneas rectas y ángulos perfectos que solo podían significar una cosa. Alguien había estado allí antes de que Hake despegara de la esclusa de aire y activara los propulsores de su traje. La estructura en la superficie del planeta era visible incluso desde la órbita, un complejo de edificios hechos de una especie de piedra blanca que parecía brillar con luz propia. Era claramente artificial, claramente abandonado, y definitivamente no humano. Control, aquí Morrison, dijo a su unidad. Voy a bajar a investigar la estructura de la superficie. Los escaneos preliminares no muestran señales de vida ni fuentes de energía activas. Sea lo que sea este lugar, lleva mucho tiempo muerto. La voz del control de misión, a 20 años luz de distancia en la Tierra, no lo alcanzaría durante horas. Hake estaba solo, que era como él lo prefería. Se había unido a los núcleos de exploración para ver cosas que ningún humano había visto antes. Esto sin duda confirmaba que los motores del transbordador funcionaban con suavidad mientras Hake descendía a través de la tenue atmósfera. La estructura se hacía más grande a medida que se acercaba, revelando detalles que le aceleraban el corazón. Los edificios eran enormes, diseñados para seres mucho más grandes que los humanos. Las puertas tenían 9 metros de altura y los pasillos eran lo suficientemente anchos como para que pasaran camiones. Pero lo más inquietante era lo familiar que parecía todo. La arquitectura era claramente avanzada, pero seguía patrones coherentes. Las habitaciones conducían a otras habitaciones de forma lógica. Las estructuras de soporte sostenían los techos exactamente donde los ingenieros humanos los habrían colocado. Era como si quienquiera que construyera este lugar pensara como los humanos, pero poseyera una tecnología mucho más allá de cualquier cosa que la Tierra hubiera desarrollado jamás. Hake aterrizó la lanzadera en lo que parecía ser un patio central.
La piedra blanca bajo sus pies se sentía cálida incluso a través de sus botas, y cuando tocó las paredes, éstas vibraron con una vibración apenas perceptible. Cualquiera que fuera la fuente de energía que alguna vez impulsó este lugar, aún quedaban rastros de ella. Dentro del edificio más grande, Jake encontró lo que buscaba. Hileras de paneles de cristal cubrían las paredes, oscuras ahora, pero claramente algún tipo de sistema informático. Su escáner portátil detectó una enorme capacidad de almacenamiento de datos, más información de la que toda la Internet de la Tierra podía contener. En el centro de la habitación había una silla del tamaño de alguien de 3,6 metros de altura, rodeada de superficies de control que brillaban con energía residual cuando Jake se acercó. «Dios mío», susurró, grabándolo todo con las cámaras de su traje. «¿Quiénes son ustedes?» Al otro lado de la galaxia, la almirante Kate Sullivan leyó el informe preliminar de Jake por tercera vez. Las imágenes del sistema Kepler estaban sobre su escritorio, impresas en papel anticuado porque algunas cosas eran demasiado sensibles para la transmisión electrónica. Como jefa del Consejo de Defensa Global de la Tierra, había visto los primeros pasos de la humanidad en el universo, pero nada la había preparado para esto. La arquitectura en las fotos de Jake claramente no era humana, pero tampoco completamente alienígena. Las proporciones eran incorrectas. La escala era demasiado grande, pero los principios fundamentales del diseño parecían casi familiares. Más inquietantes eran las lecturas de energía que el equipo de Jake había detectado. Cualquiera que fuera la raza que había construido ese puesto de avanzada, poseía una tecnología que hacía que la ciencia humana pareciera herramientas de piedra. La oficina del almirante Sullivan dominaba el Océano Pacífico desde la sede del Consejo de Defensa en California. Los barcos se movían por el agua muy por debajo. Buques civiles y militares compartiendo. La extensión azul donde los humanos aprendieron a navegar. Ahora la humanidad navegaba entre estrellas, pero seguían solos ahí fuera. O eso creían. Necesitamos saber más sobre ellos, dijo el general Ryan Carter, acomodándose en la silla frente al escritorio de Sullivan. Si hay un puesto de avanzada, hay otros. Y si construyeron estructuras permanentes en ese sistema, lo consideran su territorio. El informe de Jake dice que el lugar lleva años abandonado, respondió la coronel Lisa Hayes desde su posición junto a la ventana. Quizás siglos podrían ser su extinción. Sullivan negó con la cabeza. Las civilizaciones extintas no dejan las luces encendidas. Jake detectó fuentes de energía activas, ¿recuerdas? Alguien podría volver a comprobar ese puesto de avanzada. Los tres oficiales estudiaron las fotos en silencio. La humanidad se había extendido a 17 mundos en 30 años, con la confianza de que la galaxia estaba vacía y los esperaba. El descubrimiento en el sistema Kepler lo cambió todo. La Tierra ya no estaba sola, y sus vecinos poseían tecnología que podía remodelar la materia a nivel molecular. ¿Qué hacemos?, preguntó Carter. Sullivan recogió las fotos y las guardó bajo llave en el cajón de su escritorio. Nos preparamos y rezamos para que sean tan pacíficas como nosotros. Pero en el fondo, Kate Sullivan sabía que cualquier especie capaz de construir ciudades en mundos sin aire no habría sobrevivido milenios siendo pacífica. La era de la inocencia de la humanidad había terminado, y la galaxia estaba a punto de convertirse en un lugar mucho más peligroso. El Dr. Ben Rodríguez había pasado 6 meses estudiando los paneles de cristal que Jake Morrison trajo del sistema Kepler. La tecnología alienígena desafiaba cualquier intento de comprensión. Pero Ben era terco como solo los científicos podían serlo. Trabajaba 18 horas al día en el laboratorio subterráneo bajo la sede del Consejo de Defensa, aprendiendo poco a poco a leer los extraños símbolos que parpadeaban en las superficies de cristal. El gran avance se produjo un martes por la mañana, cuando Ben tocó accidentalmente 2 paneles a la vez. Los cristales brillaron con luz, y de repente, el texto alienígena comenzó a moverse, reorganizándose en patrones que casi tenían sentido. No era exactamente una traducción, sino algo más profundo. Los cristales intentaban comunicarse ajustando su salida para que coincidiera con los patrones de pensamiento de Ben. Lo que aprendió le heló la sangre. Los Karati no siempre habían gobernado la galaxia. Hace 3 millones de años, libraron una guerra contra algo llamado los constructores de las profundidades. El enemigo poseía tecnología capaz de remodelar la realidad misma, sometiendo el espacio y el tiempo a su voluntad. Construyeron naves del tamaño de ciudades y armas capaces de destruir sistemas estelares enteros con el pensamiento. Pero los Corafi ganaron esa antigua guerra mediante una brutalidad brutal. Envenenaron mundos, derrumbaron estrellas y persiguieron a sus enemigos a lo largo de 100.000 años luz.
Los constructores de las profundidades contraatacaron con armas increíbles. Pero también intentaron proteger a los civiles para preservar la vida siempre que fuera posible. Esa misericordia había sido su debilidad. Los Karati no mostraron tal moderación. Ben leyó archivos que describían la batalla final librada en un sistema perdido hacía mucho tiempo ante las fuerzas estelares. A la deriva. Las últimas naves constructoras de profundidad se habían establecido alrededor de un pequeño mundo azul, ganando tiempo para algo que los Karati llamaban el protocolo final. Los registros terminaban ahí, pero Ben notó algo extraño. Las coordenadas dadas para ese antiguo campo de batalla coincidían con la posición de un sistema estelar que los Karati habían evitado durante millones de años. Un sistema estelar llamado Soul. Mientras Ben trabajaba en su laboratorio, la coronela Michun se encontraba en la cubierta del buque de investigación Deep Current, observando a los operadores de su sonar cartografiar el fondo del océano. Las lecturas habían comenzado a aparecer hacía 6 meses, justo cuando Jake Morrison hizo su descubrimiento en el sistema Kepler. Enormes formas geométricas enterradas bajo kilómetros de sedimentos en el fondo de las Marianas Tre. Demasiado regulares para ser formaciones naturales. Definitivamente son artificiales, informó el Dr. Chris Palmer, biólogo marino que se ofreció como voluntario para unirse a la expedición cuando los científicos militares quedaron desconcertados por sus hallazgos. Las estructuras se extienden al menos 50 kilómetros en todas direcciones. Lo que sea que haya ahí abajo es más grande que Manhattan. AMI solicitó esta misión después de que los escáneres satelitales detectaran actividad sísmica inusual en las partes más profundas de los océanos de la Tierra. Los temblores seguían patrones precisos, como si algo enterrado muy por debajo respondiera a señales del espacio. La sincronización la preocupó. La humanidad descubre ruinas extraterrestres en el sistema Kepler, y de repente, el fondo oceánico de la Tierra comienza a mostrar signos de actividad. Eso no podía ser una coincidencia. Váyenos, ordenó AMI al piloto del sumergible. Quiero ver estas estructuras de cerca. El descenso duró 4 horas. A 9.150 metros bajo la superficie, las luces del submarino revelaron algo que no debería existir. Enormes paredes de metal negro se alzaban del fondo del océano. Sus superficies estaban cubiertas con los mismos patrones geométricos que Ben había encontrado en los cristales Karati. Pero estos muros llevaban aquí mucho más tiempo que la civilización humana, enterrados bajo capas de sedimentos que habían tardado millones de años en acumularse. «Dios mío», susurró Chris Palmer, apretando la cara contra la portilla. «Es una ciudad entera enterrada bajo el lecho marino». Pero a medida que se adentraban en la estructura, AMI se dio cuenta de que no era una ciudad en absoluto. Los pasillos eran demasiado anchos, las cámaras demasiado vastas. Se trataba de una especie de instalación industrial diseñada para la construcción a gran escala. Los diques secos se extendían kilómetros, vacíos ahora, pero claramente construidos para albergar buques de tamaño increíble. Las bahías de fabricación contenían maquinaria que dolía mirar directamente allí. Geometría alienígena, sugiriendo propósitos más allá de la comprensión humana. En el centro de todo, se encontraba una única cámara que empequeñecía todo lo demás. El sonar del submarino no podía encontrar las paredes lejanas, no podía cartografiar el tamaño real del espacio en el que habían entrado. Pero flotando en el centro de esa vasta oscuridad había algo que hizo que el corazón de AMI se detuviera. Un barco, o el esqueleto de uno, al menos. Se extendía 20 kilómetros de proa a popa. Su casco era una mezcla de metal y lo que parecía tejido orgánico. Incluso incompleto, incluso inactivo durante millones de años, irradiaba una sensación de poder que hacía que los instrumentos del submarino parpadean y chispean. Chris, dijo AMI en voz baja, empieza a grabar todo y envía un mensaje a la superficie. Diles que necesitamos más naves aquí abajo. Muchas más naves sobre ellos, en la superficie del Océano Pacífico. El comandante Alex Turner recibió los primeros informes de contacto extraterrestre mientras su flota de patrulla realizaba ejercicios de rutina. Las naves habían aparecido en los confines del sistema solar sin previo aviso. Elegantes naves de cristal que se movían por el espacio como peces nadando. Eran hermosas a su manera, pero su presencia encendió todas las alarmas en la cabeza de Turner a todo volumen. Naves desconocidas, soy el comandante Turner de la Flota de Defensa de la Tierra. Transmitió en todas las frecuencias. Han entrado en el sistema ALMA sin autorización. Por favor, identifíquense y expongan sus intenciones. La respuesta no fue en palabras, sino en hechos. 3 de las naves de escolta de Turner simplemente dejaron de existir,
vaporizadas por las armas que se fueron. No hubo rayo visible, ni explosión, solo espacio vacío donde había naves humanas un momento antes. El mensaje era claro. Estos extraterrestres eran. No le interesaba la conversación. Las naves restantes de Turner se dispersaron, con sus motores esforzándose por alcanzar la distancia mínima segura para un salto hiperespacial. Tras ellas, las naves alienígenas se movían con perezosa confianza, como si cazaran animales que huían. Más naves humanas murieron, sus cascos agrietándose como cáscaras de huevo bajo la presión de armas desconocidas. Todas las naves saltaron de emergencia a la Tierra, ordenó Turner, sabiendo que estaba trayendo la muerte a su mundo natal, pero sin opción. Preparad los cuarteles generales. Estamos en guerra. La noticia llegó a la almirante Sullivan mientras revisaba. Luego, el último informe de Rodríguez sobre los archivos de Katy. Las piezas encajaron con terrible claridad. La Tierra no era solo un mundo más en la galaxia. Era el escenario de un antiguo campo de batalla, el lugar donde una civilización olvidada había forjado su última resistencia contra el dominio de Katy. Y ahora los Corati habían regresado para terminar lo que habían comenzado hacía 3 millones de años. Pero cuando las primeras naves alienígenas entraron en la atmósfera terrestre, sucedió algo inesperado. Las estructuras que Amy Chun había encontrado. En las profundidades del océano comenzaron a emitir señales propias. En las profundidades de las olas, maquinaria antigua cobró vida por primera vez en millones de años. El protocolo final, fuera lo que fuese, había estado esperando todo este tiempo el regreso del Katy. Sullivan observó las pantallas tácticas con creciente asombro a medida que las lecturas de energía se disparaban en todos los océanos de la Tierra. El planeta mismo parecía estar despertando, respondiendo a la presencia de sus antiguos enemigos. Lo que los constructores de las profundidades hubieran ocultado bajo las aguas de la Tierra, estaba a punto de revelarse a una galaxia que los creía extintos desde hacía 3 millones de años. La guerra por la Tierra estaba a punto de comenzar, pero la humanidad no la libraría sola. El comandante del sector Zelhit recibió sus órdenes a bordo del enorme acorazado destructor de vacíos mientras la nave flotaba en la oscuridad entre las estrellas. Los humanos habían destruido 3 naves de exploración Corati durante su patético intento de primer contacto. Un acto de desafío que no podía quedar impune. El mensaje del almirante Vestara era claro, que esta especie primitiva sea un ejemplo antes de que su rebelión se extienda a otros mundos. Zit estudió los datos tácticos con sus 4 ojos, cada uno centrado en un aspecto diferente de las capacidades militares humanas. Sus naves eran rudimentarias, sus armas primitivas, su blindaje ridículamente delgado. Un solo crucero Corati podría destruir toda su flota sin sufrir daños significativos. Pero el almirante le había dado 200 naves para esta misión, potencia de fuego suficiente para destrozar planetas. Preparen la flota de castigo, ordenó Zit a su tripulación del puente. Empezaremos con sus colonias exteriores. Que vean morir a su gente antes de atacar su mundo natal. El primer objetivo era Próxima Centauri, la colonia más antigua de la humanidad fuera del sistema de almas. El coronel Matt Johnson comandaba la flota de defensa desde su nave insignia, la Armstrong. Sabiendo que sus 12 naves se enfrentaban a una situación imposible, la flota Katy emergió del hiperespacio como una marea plateada, con sus cascos cristalinos reflejando la luz de la estrella roja de Próxima. Cada nave enemiga era 3 veces más grande que cualquier otra de la flota de Johnson, y sus armas estaban cargadas de una energía que hacía vibrar el espacio mismo. Todas las naves en formación de batalla, ordenó Johnson, con voz firme a pesar del miedo que le invadía el estómago. Que se esfuercen. Las naves humanas se desplegaron en una pantalla defensiva alrededor del mundo colonial, con sus tubos de misiles cargados y las armas de energía al máximo. Fue un gesto valiente, pero Johnson sabía que también era inútil. Los mejores científicos de la Tierra habían pasado décadas desarrollando armas que apenas podían arañar la pintura de un agujero en Cori. Aún así, sus órdenes eran ganar tiempo, y las cumpliría hasta que sus naves no fueran más que escombros flotantes. La batalla duró exactamente 17 minutos. Los rayos de plasma de Karati atravesaron la armadura humana como la luz del sol a través de la niebla, mientras que el fuego de respuesta se desprendía inofensivamente de los escudos de cristalina. El Armstrong murió primero, con su reactor sobrecargándose bajo la atención concentrada de 6 cruceros enemigos. La última visión de Johnson fue el mundo colonial a sus pies. Sus ciudades brillaban como joyas dispersas contra la oscuridad. Para cuando la flota Corati terminó con Próxima Centauri, la humanidad había perdido su colonia más antigua y próspera. 2 millones de civiles fueron evacuados en las últimas horas,
pero 8 millones más no tenían a dónde huir. Las naves alienígenas no dejaron nada más que cenizas radiactivas y un mensaje transmitido en todas las frecuencias. Sométanse al dominio o compartan este destino. De vuelta en la Tierra, el Dr. Ben Rodríguez trabajaba frenéticamente en su laboratorio mientras los informes de la masacre llegaban al Consejo de Defensa. Los paneles de cristal del sistema Kepler pulsaban con creciente urgencia, sus símbolos alienígenas fluían más rápido de lo que podía seguir. Pero algo nuevo estaba sucediendo, algo que le aceleraba el corazón con una mezcla de terror y esperanza. Los cristales le respondían personalmente, no a sus preguntas ni a su equipo, sino a su presencia en la habitación. Cuando puso la mano sobre los paneles, brillaron con luz y comenzaron a mostrar información que nunca antes había visto. Aparecieron secuencias genéticas en las pantallas. Complejas cadenas de ADN que parecían casi humanas, pero no del todo. Chris, ven a ver esto. Ben llamó al Dr. Palmer, quien había regresado de la expedición oceánica con lecturas de muestra que desafiaban toda explicación. La tecnología Katy está leyendo nuestro ADN. Intenta compararnos con algo en sus bases de datos. Palmer estudió las muestras genéticas con creciente entusiasmo. Su trabajo con las estructuras submarinas había revelado algo imposible. La maquinaria alienígena respondía a la presencia humana de una forma que nunca había ocurrido con delfines, ballenas ni ninguna otra especie terrestre. La instalación enterrada había estado esperando específicamente a los humanos, como si estuviera programada para reconocer su firma biológica única. Ben, ¿y si hemos estado pensando mal sobre esto?, preguntó Palmer, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Y si los constructores de las profundidades no eran alienígenas en absoluto? La revelación golpeó a ambos científicos como un golpe físico. Las secuencias genéticas en los paneles de cristal no eran ADN alienígena. Eran ADN humano, o al menos un ancestro evolutivo del mismo. Los constructores de las profundidades habían sido los antepasados de la humanidad, sembrados por toda la galaxia millones de años atrás, antes de su guerra con el dominio Corati. La Tierra no era solo otro mundo. Era la cuna de la humanidad y el lugar donde sus ancestros se alzaron como la última defensa. Mientras Ben y Palmer luchaban por comprender. Ante las implicaciones de su descubrimiento, la capitana Clare Davis recibió las órdenes más extrañas de su carrera militar. Preséntese en las coordenadas del Océano Pacífico y espere nuevas instrucciones. Ninguna explicación, ningún informe de la misión, solo un conjunto de números que situaban a su destructor exactamente sobre la fosa de las Marianas. Señora, estas coordenadas no tienen sentido, informó su oficial de navegación mientras el barco se acercaba a la posición designada. Aquí no hay nada más que océano profundo. Clare había comandado el USS Defiant durante 8 años y había aprendido a confiar en su instinto sobre órdenes inusuales. Esta misión se sentía diferente a todo lo que había experimentado. Las coordenadas tenían una precisión de unos pocos metros, lo que sugería que marcaban algo específico y no solo una zona de patrulla. Más desconcertante era el hecho de que se habían enviado órdenes similares a todas las naves disponibles de la flota terrestre. «Alto a todos», ordenó Clare al llegar a la zona objetivo. «Lancen sensores de aguas profundas y comiencen a escanear el fondo del océano». Lo que encontraron era inconcebible. El lecho marino se movía, ascendiendo lentamente hacia la superficie, como impulsado por una fuerza descomunal. Los sensores tectónicos registraban lecturas imposibles a medida que millones de toneladas de roca y sedimentos se desplazaban. Algo enorme emergía de las profundidades de los océanos de la Tierra, algo que había estado enterrado durante más tiempo del que existía la civilización humana. «Señora, tiene que ver esto», gritó el operador del sonar con voz temblorosa de incredulidad. «Hay una estructura ahí abajo. Es enorme, más grande que cualquier cosa que hayamos construido, y sube a la superficie rápidamente». Clare observaba las pantallas del sonar con creciente asombro a medida que la forma se hacía más clara. Era definitivamente artificial, claramente diseñada en lugar de formada naturalmente. Pero la escala superaba cualquier intento humano. 20 kilómetros de largo y 5 kilómetros de ancho, elevándose desde profundidades que deberían haber aplastado cualquier material conocido bajo una presión imposible. «Contácteme, almirante Sullivan», ordenó Clare, con la mirada fija en la visión imposible que se desarrollaba en sus pantallas. «Dile que el océano está dando a luz algo que no debería existir». En todo el mundo, se repitieron escenas similares mientras las estructuras enterradas respondían a la amenaza Corati. Maquinaria antigua que había dormido bajo la corteza terrestre durante millones de años cobró vida, impulsada por fuentes de energía que la ciencia humana no podía explicar.
El planeta mismo parecía estar despertando, revelando secretos que sus habitantes de la superficie jamás habían sospechado. En su laboratorio, Ben Rodríguez observaba cómo los paneles de cristal mostraban nueva información a medida que las estructuras oceánicas se activaban. Las especificaciones técnicas fluían por las pantallas. Planos de armas y naves que hacían que la tecnología Karati pareciera primitiva en comparación. Los constructores de las profundidades no habían sido derrotados por una fuerza superior. Habían elegido sacrificarse para preservar algo más importante que sus propias vidas. Habían preservado el futuro oculto bajo las olas de un pequeño mundo azul donde sus herederos genéticos algún día evolucionarían y reclamarían su derecho de nacimiento. Los Karati habían ganado la antigua guerra, pero no habían obtenido la victoria final. Ese honor pertenecía a la humanidad, los hijos de los constructores de las profundidades, herederos de la tecnología capaz de transformar la galaxia misma. En cuanto la enorme estructura irrumpió en la superficie del Océano Pacífico por primera vez en 4 millones de años, la capitana Clare Davis se dio cuenta de que estaba presenciando el regreso de algo que debería haberse extinguido. El Leviatán había despertado, y con él, el verdadero legado de la humanidad entre las estrellas. El Leviatán se alzaba de las profundidades del Pacífico como una montaña viviente. Su enorme casco rompía la superficie sin apenas salpicar a pesar de su enorme tamaño. El agua caía en cascada desde curvas orgánicas que parecían latir con su propio ritmo. La capitana Clare Davis observó con asombro cómo secciones del exterior de la nave se abrían como pétalos de flores para revelar bahías de atraque lo suficientemente grandes como para albergar a todo su destructor. El comandante Sam Torres lideró al primer grupo de abordaje en la nave alienígena. Su equipo de 12 especialistas avanzaba con cuidado por pasillos que parecían diseñados para gigantes. Las paredes que los rodeaban no eran de metal ni de plástico, sino de algo cálido al tacto, algo que respondía a su presencia brillando con una suave luz azul. Cada superficie estaba cubierta de patrones que resultaban dolorosos de mirar directamente. Formas geométricas que parecían cambiar de forma al ser vistas desde diferentes ángulos. «Control, aquí Torres», informó Sam a su unidad de comunicación, su voz resonando extrañamente en el vasto espacio. «Estamos dentro de la estructura. La arquitectura definitivamente no es humana, pero de alguna manera resulta acogedora. La nave parece estar respondiendo a nuestra presencia». Los pasillos los llevaron a las profundidades del corazón de la nave. Pasaron por cámaras llenas de maquinaria que desafiaba la comprensión. Algunos dispositivos parecían casi orgánicos, sus superficies ondulaban como tejido vivo. Otros parecían estar hechos de luz cristalizada. Materiales sólidos pero translúcidos que ven. Diseñados para existir en más dimensiones de las que el ojo humano podía procesar. Pero a pesar de su naturaleza alienígena, todo parecía tener un propósito. Diseñados con una inteligencia que Torres reconoció, aunque no pudiera comprenderla, en el centro de la nave, encontraron lo que solo podía describirse como un centro de mando. La cámara era enorme, su techo se perdía en las sombras de las alturas. Numerosas superficies de control cubrían las paredes, pero no eran botones ni interruptores en ningún sentido reconocible. En cambio, parecían ser interfaces diseñadas para el contacto neuronal directo, superficies que respondían al pensamiento en lugar del tacto. «Dios mío», susurró la sargento Lisa Park, una de las especialistas de Torres. «Miren el tamaño de este lugar. ¿Qué clase de seres construyeron esta cosa?» Antes de que Torres pudiera responder, la cámara se llenó de luz y una presencia tocó su mente con la suavidad de una brisa de verano. No era exactamente una voz, sino una sensación de comunicación que trascendía por completo el lenguaje. La nave estaba viva y los había estado esperando durante más tiempo que la civilización humana. La DRA. Nicole Webb llegó a bordo del Leviatán 6 horas después. Sus maletas de equipo estaban repletas de las interfaces informáticas más avanzadas de la humanidad. Como principal experta de la Tierra en inteligencia artificial, se le había encomendado la tarea de establecer una comunicación significativa con quienquiera que controlara la enorme nave. Pero al entrar en el centro de mando, se dio cuenta de que su equipo era innecesario. La consciencia de la nave se comunicó directamente con su mente, compartiendo imágenes y conceptos más rápido de lo que cualquier computadora podía procesar. Nicole vio a los constructores de las profundidades como habían sido millones de años atrás. Una raza de seres con un aspecto notablemente similar a los humanos, pero de 3,6 metros de altura y 4 brazos en lugar de 2. Se habían extendido por la galaxia no como conquistadores, sino como jardineros, sembrando mundos con vida y nutriendo civilizaciones hasta que pudieron valerse por sí mismas. Los Cati habían sido una de esas civilizaciones,
una especie rescatada de la barbarie primitiva por la intervención de los constructores de las profundidades. Pero la gratitud se convirtió en celos cuando los Corati se dieron cuenta de que nunca igualarían los logros de sus benefactores. Su tecnología fue copiada en lugar de comprendida. Su poder, prestado en lugar de ganado. Cuando los celos se convirtieron en odio, la galaxia ardió. Lucharon durante 3 millones de años, susurró Nicole, con lágrimas corriendo por su rostro mientras la nave compartía sus recuerdos. Los constructores de las profundidades intentaron preservar la vida, proteger a los inocentes. Pero los Corati no mostraron piedad. Envenenaron mundos enteros, derrumbaron estrellas, persiguieron a sus creadores por toda la galaxia hasta que solo quedaron unas pocas naves. La batalla final se libró en el sistema de almas, alrededor de un pequeño mundo azul donde los constructores de las profundidades habían escondido su mayor secreto. No un arma ni una fortaleza, sino un legado genético que algún día reclamaría las estrellas. Habían asentado la Tierra con su propio ADN, modificándolo para adaptarlo a las condiciones únicas del planeta. La humanidad no era solo otra especie. Eran los hijos de los constructores de las profundidades. Su herencia, oculta bajo las olas, hasta que llegó el momento de reclamarla. La almirante Kate Sullivan llegó a bordo del Leviatán justo cuando los informes de la flota Corate llegaban a la órbita terrestre. 500 naves habían emergido del hiperespacio alrededor de los planetas exteriores. Sus cascos cristalinos reflejaban los anillos de Saturno como diamantes dispersos. La propia almirante Vestara comandaba la flota desde su nave insignia, segura de que ninguna especie primitiva podría enfrentarse al poderío del dominio. Adnaro, el capitán Don Richards, se reunió con Sullivan en el muelle de atraque del Leviatán, con el rostro sombrío por el peso de decisiones imposibles. La consciencia de la nave nos ha mostrado sus capacidades. Las armas de esta nave podrían destruir a toda la flota Corati, pero usarlas nos convertiría en todo lo que decimos despreciar. Sullivan estudió las paredes orgánicas que la rodeaban, sintiendo la presencia de la nave como un susurro en el fondo de su mente. El Leviatán ofrecía a la humanidad un poder inimaginable. Tecnología que podía remodelar la materia a nivel atómico y doblegar el espacio a su voluntad. Pero ese mismo poder había corrompido a los Curafi, convirtiéndolos de estudiantes agradecidos en tiranos galácticos. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó Sullivan, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Luchar con armas convencionales y perder, respondió Richards. O usar todas las capacidades del Leviatán y arriesgarnos a convertirnos en aquello contra lo que luchamos. La DRA. Webb se acercó a ellos, con los ojos aún rojos por las visiones que la nave había compartido. Hay algo más. El Leviatán no es solo un arma. Es un arca diseñada para preservar la vida en lugar de destruirla. Los constructores de las profundidades la construyeron para llevar su legado genético a un lugar seguro, para asegurar que sus hijos tuvieran las herramientas necesarias para construir una galaxia mejor. La conciencia de la nave tocó todas sus mentes simultáneamente, compartiendo una visión de lo que podría ser. La humanidad podría usar el poder del Leviatán para derrotar a los Corati, pero más importantemente, podrían usarlo para liberar a las innumerables especies que sufrían bajo el dominio. Los constructores de las profundidades habían fracasado porque intentaron librar una guerra preservando sus principios morales. Sus hijos tenían la oportunidad de triunfar donde sus antepasados habían fracasado. La flota Corati llegará a la Tierra en 6 horas. Torres informó desde el centro de mando. La almirante Vestara está transmitiendo los términos de rendición, sumisión total, desarme tecnológico y reubicación del 90% de nuestra población a mundos de trabajo. Sullivan cerró los ojos y sintió el peso del futuro de la humanidad sobre sus hombros. Todo lo que su especie había logrado. Todo sueño de libertad entre las estrellas terminaría en las próximas horas a menos que decidiera abrazar el legado de los constructores de las profundidades y arriesgarse a perder el alma de la humanidad en el proceso. Todas las naves, prepárense para el combate, ordenó finalmente. Si vamos a morir, moriremos como seres libres. Y si vamos a vivir, viviremos con la certeza de que nunca nos convertimos en monstruos para derrotarlos. Los sistemas Leviatán respondieron a su decisión. Maquinaria antigua, que cobraba vida como armas que habían dormido durante millones de años, comenzó a cargar para la batalla alrededor de la Tierra. Las naves supervivientes de la flota humana tomaron sus posiciones, sabiendo que se enfrentaban a una situación imposible, pero negándose a rendirse sin luchar. La almirante Vexara observó cómo se desplegaban las naves primitivas y sintió una mezcla de desprecio y molestia. Estos humanos tenían espíritu. Ella les concedía eso, pero el espíritu no significaba nada contra una potencia de fuego superior.
Su flota aplastaría su resistencia en minutos y luego comenzaría el proceso de desmembrar su civilización en pedazos manejables. Pero a medida que las naves Corati se movían en formación de ataque, los sensores comenzaron a detectar señales de energía que desencadenaron recuerdos raciales de miedo y antigua derrota. Algo surgía de los océanos del mundo azul. Algo que no debería existir en una galaxia donde los constructores de las profundidades llevaban extintos 3 millones de años. La batalla final estaba a punto de comenzar. Y por primera vez en milenios, el dominio Corati se enfrentó a un enemigo con el poder de destruirlos por completo. La almirante Vexara se encontraba en el puente de la Espada Eterna, observando cómo la Tierra se expandía en la pantalla principal mientras su flota se ponía en formación de ataque. 500 naves Cori se extendían por el espacio como una red plateada. Sus armas cargadas, listas para asestar el golpe final a la breve rebelión de la humanidad. Los humanos habían desplegado su patética flota en una pantalla defensiva alrededor de su mundo natal, pero sus naves parecían juguetes comparadas con los enormes dreadnoughts cristalinos que se cernían sobre ellos. Todas las naves comenzaron el bombardeo. Vexara ordenó a sus antebrazos, moviéndose con gracia por las superficies de control. Apuntad primero a sus instalaciones militares, luego a sus ciudades principales. Dejad suficientes supervivientes para servir de ejemplo a otras especies primitivas. Las armas Karati dispararon al unísono. Brillantes rayos de energía capaces de destrozar montañas se extendían por el espacio hacia la flota humana. Pero a medida que los rayos de plasma se acercaban a sus objetivos, algo imposible ocurrió. El rayo simplemente se detuvo, congelado en el espacio como si lo hubiera atrapado una mano invisible. La energía se disipó sin causar daño, dejando un espacio vacío donde armas devastadoras deberían haber atravesado las naves humanas como si fueran papel. El comandante Luke Patterson sintió que el Leviatán respondía a sus pensamientos mientras guiaba la enorme nave desde su centro de mando. La conciencia de la nave se había unido a él durante los preparativos finales, compartiendo sistemas de control que operaban mediante una interfaz neuronal directa en lugar de rudimentarios controles mecánicos. Cuando pensó en proteger a la flota humana, los sistemas defensivos del Leviatán se activaron automáticamente, creando campos de espacio-tiempo manipulados que inutilizaron las armas enemigas. Todas las naves humanas retrocedieron a posiciones secundarias. Patterson comunicó a la flota que el Leviatán se encargara de esto. La capitana Kelly Brooks respondió a la orden de su crucero Ranger, alejando a las naves de escolta humanas de la zona de batalla con una mezcla de alivio y asombro. Los sensores de su nave apenas podían comprender lo que el Leviatán le estaba haciendo al tejido de la realidad que lo rodeaba. El espacio mismo parecía doblarse y retorcerse mientras la antigua nave preparaba sus armas, distorsionando la luz y la gravedad de maneras que la ciencia humana insistía en que eran imposibles. La almirante Vestora observó con creciente horror cómo fallaban las armas de su flota. Sus sensores detectaban señales de energía que desencadenaban recuerdos enterrados en lo profundo del código genético de Cori, miedos raciales transmitidos de ancestros que habían luchado contra estas mismas armas millones de años atrás. La nave que surgía de los océanos de la Tierra no era tecnología humana. Era algo mucho más antiguo e infinitamente más peligroso. Imposible, susurró, y su piel azul pálido palideció aún más al comprenderlo. Los constructores de las profundidades están extintos. Los destruimos a todos. La primera arma del Leviatán disparó sin previo aviso. Un rayo de pura fuerza gravitacional que alcanzó. Atravesó el espacio y tocó los escudos de la nave insignia Corati. Las barreras de cristalina, capaces de resistir la energía de estrellas enteras, se quebraron como vidrio bajo el ataque. Los patrones de energía que habían protegido a las naves Corati durante 3 milenios se derrumbaron en fragmentos de luz, dejando la espada eterna desnuda y vulnerable. Pero el Leviatán no continuó su ataque. En cambio, la antigua nave transmitió un mensaje en todas las frecuencias, hablado en el idioma Corati con una pronunciación perfecta. La voz pertenecía al almirante Sullivan, pero las palabras provenían de un conocimiento más antiguo que la civilización. Pueblo de los Corati. Dominio. La voz de Sullivan resonó en el espacio. Se encuentran ante los hijos de aquellos que creían haber destruido. Somos los herederos de los constructores profundos y recordamos sus crímenes contra la vida misma. Pero también recordamos lo que eran antes de que el odio consumiera sus almas. Ríndanse ahora y les mostraremos la misericordia que sus antepasados nunca recibieron. Los brazos secundarios de Vexara temblaron mientras procesaba las implicaciones. Si los humanos eran realmente los herederos genéticos del constructor de las profundidades, entonces poseían tecnología capaz de destruir sistemas estelares enteros con un solo pensamiento. Su flota, a pesar de todo su poder,
estaba indefensa ante armas capaces de reescribir las leyes de la física. Todas las naves, concentren el fuego sobre la nave enemiga, ordenó con desesperación. Máxima potencia a todos los sistemas de armas. La flota Karati obedeció, volcando todo su poder en un asalto concentrado contra el Leviatán. Cientos de rayos de plasma, cañones de partículas y torpedos cuánticos impactaron simultáneamente contra la antigua nave. El ataque fue tan feroz que podría esterilizar planetas, pero el Leviatán absorbió la energía y la convirtió en algo completamente distinto. Patterson sintió como los sistemas de energía de la nave se sobrecargaban a medida que las armas enemigas alimentaban su red defensiva. El Leviatán había sido diseñado para volver la agresión contra sí mismo, para fortalecerse en lugar de debilitarse bajo ataque. Cuando cesó el bombardeo de Katy, la antigua nave pulsó con energía acumulada que hizo brillar el espacio mismo alrededor de su casco. «Tu turno», susurró Patterson, y el Leviatán respondió. El contraataque comenzó con precisión quirúrgica. Las naves Korati encontraron sus armas, dirigidas contra sus propias alas mientras el Leviatán manipulaba los campos cuánticos para redirigir los flujos de energía. Naves que habían aterrorizado la galaxia durante milenios observaban impotentes cómo sus cañones de plasma disparaban hacia atrás, contra los núcleos de sus reactores. Nave tras nave moría no por ataques externos, sino por su propia agresión redirigida. La capitana Brooks observaba la batalla imposible desde su posición tras la luna terrestre. Los instrumentos de su nave registraban efectos de armas que violaban todo lo que la humanidad creía saber sobre física. El Leviatán no solo estaba ganando la batalla. Estaba demostrando un dominio absoluto sobre fuerzas que los Katy apenas entendían a pesar de usarlas durante siglos. Almirante Vexara. La voz de Sullivan se repitió. Su flota está muriendo porque eligen la violencia sobre la razón. Podríamos destruir todas las naves en minutos, pero preferimos ofrecerles otra opción. Retírense del espacio humano y comiencen el proceso de liberación de las especies que su imperio ha esclavizado. Demuestren a la galaxia que los Katy pueden aprender a ser algo más que conquistadores. Vestora observó sus despliegues tácticos mientras nave tras nave reportaban daños críticos causados por sus propias armas. La flota Hoffer ya estaba muerta o agonizante, y la nave humana apenas se había esforzado. Si estos primitivos realmente dominaban la tecnología de construcción avanzada, podrían reducir todo el dominio Katy a cenizas en cuestión de meses. Todas las naves restantes, cesen el fuego y retírense a la distancia mínima de seguridad, ordenó con voz decidida por la derrota. No podemos ganar esta batalla. Pero mientras su flota se retiraba de la Tierra, Vexara hizo un descubrimiento que la dejó helada. El arma más devastadora del Leviatán no era su tecnología de distorsión de la realidad ni su capacidad para redirigir los ataques enemigos. Su mayor poder residía en la moderación moral de sus tripulaciones humanas. A pesar de poseer la capacidad de destruir toda su flota al instante, habían optado por perdonar la vida de sus enemigos. Los constructores de las profundidades habían perdido la guerra por intentar luchar con honor contra un enemigo despiadado. Sus descendientes humanos habían aprendido de ese error. Poseían el mismo poder abrumador, pero lo ejercían con sabiduría en lugar de venganza. Se habían convertido en todo lo que los Kori podrían haber sido si hubieran elegido de otra manera. Hace 3 millones de años, la almirante Sullivan se dirigió a la galaxia desde el centro de mando del Leviatán. Sus palabras fueron transmitidas por estaciones de retransmisión a través de 100.000 sistemas estelares. A todas las especies que sufren bajo el dominio Korati, sepan que su liberación comienza hoy. La humanidad no se convertirá en sus nuevos amos. Ofrecemos colaboración, no dominación. La era de los imperios construidos sobre el miedo está llegando a su fin. En los meses siguientes, la capitana Ashley Morgan dirigió las primeras misiones diplomáticas de la humanidad a la liberación. Mundos Ed, que transportaban medicina, tecnología y, lo más importante, la promesa de que la humanidad jamás repetiría los errores de los Kuri. La galaxia pertenecía a todos los que la llamaban hogar, y los hijos de la Tierra dedicarían sus vidas a asegurar que la libertad floreciera entre las estrellas. El dominio Katy se desmoronó a medida que una especie tras otra declaraban su independencia, sabiendo que los leviatanes estaban listos para protegerlos de las represalias. Algunos Kori aceptaron la oferta de redención de la humanidad, trabajando para reparar el daño que su imperio había causado. Otros huyeron a los confines de la galaxia, alimentando un odio que ardería durante generaciones. Pero por primera vez en 3 millones de años, la galaxia era libre. Y la humanidad había demostrado que el poder sin sabiduría no tenía sentido. Mientras que la sabiduría guiada por la compasión podía remodelar el universo mismo.